mis amados hermanos y amigos, Casa de Israel, Simiente de Abraham. Voy a terminar aquí ya con este estudio por el cual pues se me ha interrumpido el tema por las interrupciones que he tenido. Entonces voy a terminarlo en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Entonces, mis hermanos, el Padre está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo aquí, así que dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, la ley del matrimonio, ¿no? O la ley del casamiento, o si está divorciada, pues esa ley de divorcio está sujeta, ¿no? Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Aquí está hablando de la ley del matrimonio. Cuando la mujer se casa con su marido, su esposo, ella está sujeta a esa ley de matrimonio, a su marido, está sujeta a él. Pero dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El marido muere, entonces ella queda libre de esa ley que la tenía sujeta, queda libre. Ahora está diciendo, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, la mujer en vida unida con este marido se une a otro varón, está diciendo, será llamada adúltera. Sí, ese se le conoce como adulterio y es pecado ante los ojos de nuestro Dios. Dice, pero si su marido muere, es libre de esa ley. ¿De cuál ley? De la ley del adulterio. Dice, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo está diciendo, el apóstol Pablo aquí lo que está haciendo es, está hablando acerca de que el misterio que había allí en Deuteronomio, que había allí acerca de la ley del divorcio, de la ley del adulterio y todas estas cuestiones de que la esposa, él está diciendo aquí lo siguiente. Dice que si la mujer, si su marido está vivo y la mujer se une a otro varón, está en adulterio, cae en adulterio, dice, y será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ese primer marido muere, entonces ella queda libre de la ley, de esa ley, ella queda libre de esa ley de adulterio. Y dice que si se uniere a otro marido no será ya adúltera, porque ya murió el primer marido. Ahora dice en el versículo 4, mi hermano, mis hermanos, mis hermanas, Casa de Israel está diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cuál ley está diciendo el apóstol allí? No es la ley, los mandamientos de Dios, no. Él está diciendo, han muerto a la ley del adulterio, porque ustedes siendo el pueblo de Dios tuvieron carta de divorcio por la desobediencia y por unirse en prostitución y en unirse con otras naciones y otros dioses, fueron dado cartas de divorcio. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley, a esta ley que impedía que pudiéramos regresar al primer marido, Yeshua, nuestro Dios, nuestro Abba, nuestro Padre. Y dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, de Yeshua, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Entonces está diciendo, voy a volverlo a decir seguido y les explico esto otra vez para que lo entendamos mejor. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo del Mesías, de Yeshua, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para nuestro Dios, Elohim. A esto es lo que se está refiriendo Pablo. Este es el misterio del cual no podía caber en la mente de los rabinos, no podía ser entendido. Y él está diciendo, así también vosotros, hermanos, ya habéis muerto a la ley del adulterio, a esa ley que nos impedía, porque teníamos carta de divorcio, ya hemos muerto a esa ley mediante Yeshua HaMashiach, mediante el cuerpo de él.
Y dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces, hermanos, morimos a la ley del adulterio y ahora vamos a unirlo todo. ¿Quién es el novio de Israel? ¿Quién es el novio de Israel desde el comienzo? ¿Quién ha sido el novio de Israel? O bíblicamente lo que hemos entendido acá. ¿Quién es el novio de Israel? Elohim, Yahweh, Hashem, el eterno Dios es el novio de Israel. ¿Por qué se divorció de ella? Por adulterio. Se divorció de ella de la casa de Israel por adulterio. Adulteró con otras naciones y otros dioses. Según Deuteronomio 24, ¿podría una adúltera volver a su novio? Ahora, de acuerdo a lo que vimos en Deuteronomio 24, ¿podría una adúltera volver a su novio? No, de ninguna manera, no podía. No podía la adúltera volver a su novio, y mucho menos cuando fue divorciada. Ahora, ¿cómo se llama si engañas a tu marido? Adulterio, lo que acabamos de ver aquí. Ahora, según Romanos 7, ¿cuál es la única manera de que una mujer pueda librarse de la ley del adulterio? Lo acabamos de leer aquí. La única manera para que la mujer sea libre de la ley del adulterio es que su primer marido muera. Esa es la única manera. La mujer sea libre de la ley del adulterio. Por la muerte de su primer esposo, el novio murió por su novia. Yeshua HaMashiach murió por su novia, por la casa de Israel, por los dispersos y aún por los que están allá en Judá, nuestros hermanos de la tribu de Judá. Estas son las buenas nuevas. Los cuales los apóstoles trataban de explicar, los profetas trataban de entender. A esto es que se refieren las buenas nuevas, a esto es que se refiere, como conocemos hoy en día, el Evangelio. Amén. El Evangelio o las buenas nuevas no era ir y salir y enviar a sus apóstoles y decir que ya ahora hay un pueblo aparte, la iglesia del Señor, como se ha conocido hoy en día, la iglesia de los gentiles, y que ya Israel ahora era la iglesia espiritual. El Israel espiritual era la iglesia del Señor ahora, como se nos ha enseñado, y que ya Dios ahora trata es con el pueblo gentil, la iglesia. Eso no es bíblico, eso no es lo que el Eterno está diciendo en su palabra. El Eterno lo que está tratando de decir es: yo vine, en medio de él, cuando Yeshua apenas muere, de inmediato se rompe esa ley de adulterio. De inmediato se rompe esa ley. Y quedamos libres. Ya ese pueblo que había sido disperso, que ya no tenía manera de cómo regresar, había quedado libre de esa ley de adulterio, de esa ley que impedía que volvieran a regresar como pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué tuvo que resucitar? ¿Por qué tuvo que Yeshua resucitar? Porque en todos los sacrificios no hubo ningún animal, porque podemos ver que lo que hizo Yeshua HaMashiach fue conforme al tabernáculo. Eso fue lo que Yeshua vino a hacer, el tabernáculo completo, según al tabernáculo que le había en Deuteronomio, y aún en el le dio cuando le dio los mandamientos, le dio sus instrucciones, también le dio el tabernáculo. Hizo el tabernáculo, el altar, el sacrificio con un cordero, con un animal, para lavar y redimir los pecados del pueblo de Israel. Eso era lo que hacían. Entonces ahora en este caso, Yeshua es ese cordero que fue sacrificado por nosotros. ¿Por quiénes? Por su pueblo de Israel, y aún por toda persona gentil que llegue a su presencia, que llegue a sus pies y lo acepte como su Mesías, como su Dios, que entre a ser parte de ese pueblo de Israel. Entonces, todos los sacrificios que hubieron de animales, que después de muertos, no hubo ningún animal que se levantara,
¿Por qué? Porque para la propiciación era la redimir de los pecados. ¿Por qué? Porque la propiciación del pecado es encontrada en la sangre, no en el respiro. Entonces, no había ninguno que se levantara, pero Yeshua se levantó. ¿Por qué resucita Yeshua? Y podemos verlo aquí en Romanos 7, versículo 4, porque está diciendo, para que seáis de otro. Es decir, murió este primer marido, Yeshua, para que seáis de otro. ¿De quiénes? Del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Yeshua resucitó de los muertos. Ahora, ¿por qué es que Él resucita de los muertos? ¿Y qué hay con todo esto? En el momento que Yeshua muere, en ese momento fuimos perdonados, según la ley de Dios dada a su pueblo. Fuimos perdonados, fuimos restaurados, fuimos redimidos, desde que Yeshua muere. Él tuvo que levantarse porque Él tiene que crear un novio elegible con quien se pueda casar su novia. Por eso se levanta de los muertos, y como está diciendo aquí el versículo 4 de Romanos 7, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces su novia queda libre de esa ley que la tenía separada, alejada, y mediante se levanta Yeshua HaMashiach, se levanta, y ahora su novia Yeshua HaMashiach toma otra vez a su novia, la llama, le dice, vuelve y los toma, vuelve y la toma a su novia. Aquí estoy, resucité, soy tu novio elegible, soy el novio que debes escoger. Ya no andes más con naciones, ya no andes más apartada de mí, ya vine, ya morí, ya quité, regresé diciendo más, creyendo en otros dioses, ya no andes más creyendo en abominaciones, ya no andes más en las naciones, profanándote, revolcándote, prostituyéndote con otras creencias, con otros dioses, ya no adores más. Aquí estoy, he resucitado, ven, vuélvete a mí. Aquí se cumple esto que está diciendo Jeremías, Dios a través de Jeremías, el profeta Jeremías 3, que está diciendo, vuélvete a mí. Este era lo que no podían entender, este era el misterio del cual hablaba el apóstol Pablo, y esto era lo que los apóstoles, el apóstol Pablo apenas Dios le mostró esto, eso fue lo que ellos hacían. Iban primero a las sinagogas. ¿A dónde? A la casa, a Judá. Estando allí entre los judíos, iban a las sinagogas, ¿sí? Primero a enseñar esto, y por eso era que muchas veces lo encontrábamos en las escrituras, en las sinagogas, enseñando lo que Yeshua había hecho, este misterio que estaba ya resuelto, del cual su pueblo Israel, los desparcidos, no podían regresar, ya no podían ser parte de su pueblo, pero que ahora mediante la sangre de Yeshua, que fue derramada en el madero, ahora podemos ser perdonados, podemos regresar, y que ahora podemos unirnos a Él en obediencia a sus mandamientos, obediencia a sus instrucciones, y ser parte de su pueblo, entrar a sus pactos, entrar a sus promesas, y ya dejar de andar vagando en otras creencias y alejados de su presencia. Estas eran las buenas nuevas. Este era el evangelio, las buenas nuevas, que los apóstoles estaban de un lado a otro. Luego, después de que ellos iban a las sinagogas, muchas veces eran recibidos, muchas veces por causa de los rabinos y las leyes rabínicas que ellos practicaban y no entendían esto, eran perseguidos. Entonces después iban ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Por qué a los gentiles? Porque es que el pueblo de Israel esparcido estaba entre los gentiles, y a eso era que iban. Por eso iban a las ciudades, a Grecia, por eso iban allí, por eso iban acá, a dar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de lo que Yeshua había venido a hacer, y no lo merecíamos. A esto se le llama gracia. Esta es la gracia mediante Yeshua HaMashiach, mediante su sangre poderosa. No era predicar otro evangelio diferente, no era enseñar que ya no teníamos que obedecer a Dios, no, era, mire, ustedes, ellos lo que llegaban eran a las ciudades, ustedes gentiles, o ustedes que eran
que estaban alejados de la presencia de Dios, que estaban, estaban apartados, no podían regresar a ser pueblo de Dios. Ahora pueden regresar. ¿Por qué? Porque ya Yeshua hizo esto, hizo aquello. Yeshua vino, murió, perdonó nuestros pecados, ha perdonado, ha lavado, ha quitado esa ley de adulterio, ha quitado esa ley que nos impedía podernos acercar a Él. Ahora pueden regresar, ahora pueden acercarse a Él. Ahora pueden aceptarlo como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Ahora pueden volver a Israel, ahora pueden volver a ser pueblo de Dios. Esto era lo que los apóstoles se referían. Los apóstoles no se referían a otra cosa más. Esto era lo que ellos iban enseñando de lugar en lugar. Y por eso era que el que era de las tribus esparcidas, ellos de una vez de inmediato entendían. Y por eso eran que muchos se convertían, no se convertían al judaísmo, no se convertían a Judá, no tendrían que hacer ritos judaicos para ser pueblo de Dios, no, se convertían era de ser gentil, de ser pueblo pagano, de ser pueblo que disperso y pueblo alejado de Dios. Ahora se convertían a ser pueblo de Dios, ahora pasaban a ser pueblo de Dios, ahora se convertían de las tinieblas a la luz. A eso era que se convertían, y eso es lo que ellos enseñaban, y por eso se convertía mucha gente. Y aún los que no tenían nada que ver con las tribus de Israel, aún los gentiles que eran ciudadanos propios de todas estas naciones gentil, ellos mismos se convertían porque creían en lo que se les estaba enseñando a través de la palabra. Los apóstoles, lo que estaban los apóstoles anunciando, las buenas nuevas, o el evangelio. Esto era el evangelio, estas eran las buenas nuevas. Entonces por eso era que ellos aceptaban y regresaban a ser parte del pueblo de Dios. Vamos a Jeremías 4:1. El profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías, capítulo 4, verso 1. Mire lo que está diciendo el Abacados, el Padre Santo. Mire lo que está diciendo el Todopoderoso. Si te volvieres, oh Israel, dice Elohim, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieras de acá para allá, y jurares vive Elohim en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán, porque así dice Elohim a todo varón de Judá y de Jerusalén. Bueno, aquí lo que está hablando el Eterno. Oh Israel, dice Elohim, vuélvete a mí, quita delante de mí tus abominaciones, y no andes más de allá para acá. Eso es lo que el Eterno está diciendo. Ya no andes más de aquí para allá, ya no andes disperso. Ya no andes más entre las naciones, vuélvete a mí, regresa, ya puedes regresar a ser mi pueblo, a ser mis hijos, ya pueden volver a ser mis hijos. ¿Por qué? Porque yo, mediante el madero he derramado, Yeshua derramó su sangre, como estaba escrito en los sacrificios que se hacían en el tabernáculo. Yeshua fue el sacrificio. Yeshua ahora es el sumo sacerdote para siempre. Y mediante este sacrificio que Yeshua hizo en el madero, ahora podemos llegar ante Él, regresar ante Elohim, ante nuestro Dios, volver, ya dejar tantas abominaciones, ya dejar tanto paganismo, ya dejar tanta idolatría, ya dejar de estar buscando dioses paganos. Y aún si tú decís, yo no adoro otros dioses, yo no me postro ante imágenes o no me postro ante ciertas cosas, yo no hago eso. De todas maneras, el Eterno lo que está hablando aquí es que ya dejes tanta religión de tu mente, saca todas tus religiosidades de tu mente, saca toda doctrina y enseñanza religiosa, cristiana o humana que se te ha enseñado, del cual ha pervertido esta palabra el Eterno, y el cual te han dicho que Israel ya no es, ya es deshecho, que ahora Israel espiritual es la iglesia. Es algo ilógico y es una doctrina que no está fundamentada en la palabra, la doctrina del reemplazo. De ninguna manera Dios ha reemplazado a Israel, de ninguna forma. El Eterno lo que hizo fue que los esparció por su desobediencia y ahora los atrae. Vuelve y los atrae, vuelve y atrae a su pueblo a través de su sangre, de la sangre de Yeshua HaMashiach, para que podamos ser aceptos otra vez ante su presencia.
para que ya dejemos tanta abominación, para que dejemos tanta doctrina falsa, tanta doctrina de error, de hombres, porque es que realmente lo que se nos ha enseñado, gran mayoría de lo que se nos ha enseñado en las iglesias cristianas, es enseñanza que viene de un instituto bíblico, de una teología cristiana, y eso es pensamientos humanos, y han transversado todo, han transversado las palabras del apóstol Pablo, han transversado lo que está diciendo las escrituras. Y por eso es que hoy en día hay más de 41.000 denominaciones en el mundo, por eso es que hay demasiadas iglesias cristianas y todas van enfocadas en lo mismo. Pero si miramos, la mayoría están peleando, están agarradas, discutiendo por doctrinas, porque es que esto es lo que hacen. Las religiones, las doctrinas lo que hacen es ponernos a pelear unos a otros, a discutir unos a otros, a pelear por doctrinas. Y el Eterno no en ningún momento quiso esto, el Eterno no vino a fundar una religión nueva. El Eterno, principiando, el Eterno no quiso una religión para el pueblo de Israel. El Eterno quiso fue una relación con su pueblo, una relación con sus hijos. El Eterno lo que quiso fue que sus hijos le obedecieran, Él hablara a su pueblo y su pueblo sea obediente, y bendecirlos y que sean grandes entre las naciones. El Eterno le puso sus ordenanzas, sus mandamientos, obedézcanlos. El Eterno no les dijo funden una religión, formen una religión allí, ellos mismos lo hicieron. Y no está mal lo que el Eterno les dejó, la Torá, la palabra, no está mal, las ordenanzas, los mandamientos. Pero ellos se enfrascaron y formaron una religión. Y los rabinos de allí hicieron, de los mandamientos y las leyes que Dios dejó, los rabinos sacaron sus propias leyes. Es decir, desglosaron las leyes, los mandamientos que Dios les dio, y ellos desglosaron todo eso y colocaron más leyes, 600 y algo de leyes que hay en el Talmud. Son las leyes rabínicas. Talmud, o también se conoce como el Zohar, son cinco libros acerca de puras leyes que están aquí en el Antiguo Testamento, que fueron de las que Dios mismo dio, pero esas Dios no las mandó a que las añadieran. Dios dio sus mandamientos, Dios dio sus ordenanzas. Es más, Dios les dice, no quiten, no añaden a las escrituras, y ellos no sé qué pensaron, pero sacaron más leyes aparte de estas que Dios les dio, venían de allí mismo de las que Dios les dio, pero las desglosaron y formaron 600 y pico de leyes y las tienen en 5 libros, y eso es lo que ellos se basan, en las leyes rabínicas, ¿sí? Aparte de la Torah que Dios les dio, los mandamientos, y aparte de las instrucciones que Dios les dio, ellos se basan mucho en las leyes rabínicas, y por eso era que Yeshua iba en contra de las leyes rabínicas, y por eso les decía muchas veces, ustedes que hablan, que hagan tal cosa, y imponen a cargas al pueblo que hagan tal cosa, y ustedes hablan y dicen, pero ustedes no las hacen, simplemente las imponen. Y de aquí se desprenden muchas cosas a las que el apóstol Pablo también hablaba. Inclusive podemos ver que Pablo fue instruido y fue estudiado bajo Gamaliel, que era el grupo de los rabinos que eran los más sabios, eran los más entendidos, tenían la palabra completa, la entendían completamente como al pie de la letra, se la sabían, la tenían memorizada. Entonces el apóstol Pablo llega a un momento donde dice que ahora que puede ver mediante Yeshua HaMashiach, tiene todas estas cosas como basura, dice, pero él no está hablando acerca de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios como basura, no, él está diciendo es acerca de estas leyes rabínicas, porque es que se enfocaban en las leyes rabínicas y señalaban, y es que condenaban si no se cumplían estas leyes rabínicas. Pero Yeshua estaba hablando era acerca de los mandamientos, que si obedeciéramos eran los mandamientos que el Eterno nos había dado allí al pueblo de Israel desde el monte Sinaí, y las instrucciones de Dios, lo que estaba en su Torah. Entonces podemos ver hoy en día tanta confusión en religiones, en denominaciones, en sectas, con muchas doctrinas que a la vez se han creado es por lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que entienden y es lo que enseñan, y muchos se han basado en enseñanzas de hombres, en pensamientos humanos. Pero si nos vamos a la palabra y dejamos que el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo de Dios, nos dé revelación de su palabra y nos dé entendimiento, vamos a entender de lo que estaba hablando, de lo que estaban hablando los profetas, de lo que estaba hablando los apóstoles, de lo que habló el mismo Yeshua.
porque Yeshua en ningún momento mandó a abolirla, en ningún momento vino a abolir los mandamientos ni las instrucciones de Dios, en ningún momento vino a hacer eso. Y los apóstoles tampoco lo hicieron, ellos más bien los enseñaron y le dijeron obedezcan, vamos a obedecerlos. Entonces seguimos. Entonces lo que es decir, para resumir, lo que el Eterno está hablando y está diciendo es, porque realmente el Eterno no quiere religiones, Él no viene a eso. Yeshua no viene por una religión, Yeshua no viene por una denominación o secta, Él viene por un pueblo, su pueblo santo, un pueblo que se aparte del pecado, un pueblo que se aparte de pueblo que se aparte de los malos caminos, un pueblo que ya se aleje de lo que a Dios no le agrada y comience a agradarlo, un pueblo que comience a ver sus mandamientos, un pueblo que comience a ver su palabra y a obedecerla, un pueblo que ya empiece a salir de toda esa contaminación de paganismo y muchas veces de toda esa contaminación de enseñanzas religiosas y enseñanzas de hombres. ¿Por qué? Porque es que Él quiere un pueblo santo, sin contaminación, un pueblo que obedezca, que sea obediente, que tenga una fe en el Mesías, en Yeshua, pero una fe no una fe de que creo en el Mesías, Él ya vino y cumplió la ley o la Torá, ya Él hizo todo por mí, yo ya no tengo que hacer nada, ahora yo vivo de cualquier manera, yo simplemente creo en Él y ya no. Él quiere que tengamos una fe obediente, una fe la cual fue la misma fe de nuestro padre Abraham, una emuná obediente, no simplemente creer y aceptar al Mesías, creer en Él, sino obedecer a la palabra del Eterno, obedecer sus palabras, obedecer sus mandamientos, obedecer sus ordenanzas. Amén. Entonces vemos aquí cuando Pablo va a los elegidos, aquellos que están dispersos en Galacia y en Efesios y a todo lugar conocido en el Mediterráneo. Ellos cuando iban, ellos no iban enseñando religiones, ellos no iban enseñando doctrinas humanas, ellos iban era enseñando este misterio, el cual fue resuelto mediante Yeshua HaMashiach, el cual ahora podíamos ser aceptos, a ser su pueblo, volvíamos a ser su pueblo, volvíamos a ser parte de los hijos de Dios. Amén. Entonces vamos a ver aquí. Es más, mis amados hermanos, amados amigos, casa de Israel, de esto es que se tratan las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero que va a haber en el final de los tiempos, que de eso habla el libro de Apocalipsis también, y de esto hablan muchos los profetas, la cena de las bodas del Cordero. A esto es que se trata la cena de las bodas del Cordero que va a ser en el milenio, al fin de los tiempos. No se trata de una cena de premiación de último siglo, no, se trata de las bodas del Cordero, de su novia, la que regresa, la que se limpia de toda contaminación, se va a casar con su novio, su pueblo Israel se va a casar con su novio, su pueblo Israel se va a unir a su novio, Yeshua. De esto se trata la cena de las bodas del Cordero, inclusive esto es otro tema aparte que más adelante con la ayuda del Eterno estaremos mirando. La cena del milenio, la cena de las bodas, se está casando a su novia, porque su novia, la novia del Cordero, la novia de Dios, la novia siempre ha sido Israel, Israel siempre ha sido la novia de Elohim, la novia del Eterno, de nuestro Padre, siempre ha sido su niña, su consentida. De esto es que se trata, amén. Entonces podemos ver allí en Santiago, a esto se refería también Santiago en el libro Santiago 1.1. Vamos a ver qué dice el libro de Santiago 1.1. Vamos a ver los apóstoles a quienes se referían en sus cartas, en sus libros, cuando iban predicando, a quienes ellos se dirigían. Y ellos qué era lo que estaban enseñando. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice.
Santiago, siervo de Dios y del Señor, Yeshua, a la dispersión, salud. Santiago comienza su carta así, él comienza su carta, su libro, el libro o la carta que escribió, de la que conocemos hoy como que está en el Nuevo Testamento. Mire cómo comienza él esta carta o este libro, o esta carta, mire cómo él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí no le están hablando a otra cosa que no sean los dispersos, de las 12 tribus y aún las 10 tribus que están en la dispersión. Porque es que allí a Israel llegó la tribu de Judá, casi toda, más no toda. Hay judíos que también están dispersos o de la tribu de Belén, pero allí llegó casi toda a Jerusalén, que son los que conocemos como Israel. Entonces él está hablando a las 12 tribus dispersas. Ahora vamos a primera de Pedro, allí mismo en el libro, en la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1. Mire lo que está diciendo el apóstol allí. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol aquí empezó su carta fue el apóstol Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados, apóstol de los expatriados de la dispersión que están en tal y en tal parte y en tal parte y en tal parte. A eso era lo que ellos iban enseñando y predicando, a los de la dispersión, los que estaban dispersos, alejados de las promesas de Dios, de los pactos de Dios, alejados de ser parte del pueblo de Dios por la desobediencia. Y esto era lo que ellos iban enseñando, las buenas nuevas, iban de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, enseñando lo que el Mesías había hecho a través de su sangre, a través del sacrificio que hizo para siempre, para que podamos hoy ser aceptos ante tu presencia, ante su presencia, viniendo a Él, dejando todo atrás, que haya un arrepentimiento en nosotros, en nuestras vidas, un arrepentimiento sincero, genuino, en el cual nos arrepentamos del pecado, de lo que a Dios no le agradaba, de que vivíamos transgrediendo los mandamientos de Dios, de que vivíamos transgrediendo las instrucciones de Dios, y podamos venir con Él, venir ante Él, ante su presencia, con un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, aceptando al Mashiach, al Mesías, a Yeshua, aceptándolo, aceptando esto que hizo Él en el madero para darnos salvación, para limpiarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra maldad, para limpiarnos de toda inmundicia, de toda contaminación. Entonces, amados hermanos, este era el mensaje de salvación, este era el evangelio que los apóstoles iban predicando y enseñando. Estas eran las buenas nuevas, que hoy en día se enseñan muchas cosas contrarias en diferentes iglesias, y no tengo nada en contra de las iglesias ni de los pastores, pero sí, digamos, no estoy de acuerdo con tanta doctrina de hombres que se enseña dentro de estas iglesias. Y lo que está diciendo el Eterno es: sal de allí, hijo mío, no sigas más estas enseñanzas de hombres, ya deja de estarte contaminando con tanta controversia allí, búscame, ven hacia mí, acércate, ya puedes entrar, ya puedes ser parte de mi pueblo, ya puedes entrar a las promesas. En otra próxima estudio que Dios me permite realizar, voy a continuar con esto, porque allí es donde en el próximo estudio es donde vamos a entender acerca de los pactos que el Eterno hizo, acerca de qué es lo que habló acerca del pacto renovado, qué era el pacto renovado, qué fue el antiguo pacto, qué cambiaron del antiguo pacto y qué está vigente en el pacto renovado, y para quiénes es este pacto: para el pueblo de Dios, para la casa de Israel, que estaba esparcida, pero que ahora por medio de Yeshua HaMashiach podemos regresar. Entonces en una próxima ocasión estaremos hablando acerca de los pactos, acerca del pacto renovado y acerca de los pactos. Ahora también con Dios mediante me permita más adelante hablar acerca de las señales de los pactos. Ahí en la palabra del Eterno hay varios pactos que Dios hizo en diferente tiempo, con Noé, con Adán, con Abraham,
con Jacob, con Israel. Y en cada uno de estos pactos Dios colocó una señal que identifica este pacto. Y cada pacto tiene una señal. Y estos pactos no son abolidos, porque es que estos pactos son perpetuos. El eterno Elohim, el eterno Dios, hace unos pactos con el hombre y son por tiempo perpetuo, es decir que hasta esta fecha estos pactos no han sido abolidos, estos pactos están vigentes y nosotros como pueblo de Dios que creemos en el Mesías, en Yeshua, en el que murió en el madero por nosotros para redimirnos, para perdonarnos, lavarnos de nuestros pecados y acercarnos ante el Padre por medio de su gracia, entramos a ser parte de su pueblo, ahora entramos a sus pactos, los pactos que Él tiene con su pueblo, los cuales también tienen señales, identifican. Y ahí es donde nos entendemos y entramos a sus pactos, entramos a sus promesas, a sus bendiciones que tiene para con nosotros, para los que hagan parte de ser su pueblo Israel. Entonces estos pactos, después estaré hablando acerca de esto, acerca de estos pactos que el Eterno dejó en medio de su palabra y que los dejó para su pueblo Israel y para todo gentil, es decir, para toda persona que no tenga nada que ver con Israel, que acepte y que venga ante su presencia. Para estos pactos también y estas promesas y esta bendición de ser parte de que ya no éramos pueblo de Dios, ahora somos, por medio de esto, de que lo que hizo Yeshua en el madero, podemos ser parte del pueblo de Dios. Es decir, Dios no quiere que, yo quiero ser, que me entiendan en algo. Dios no nos llama que salgamos de una religión a otra. Dios no nos quiere que estemos de religión en religión. Dios no quiere que seamos religiosos. Dios no quiere que estemos esclavos y atados a la religión. Dios quiere que salgamos de las costumbres de hombres. Dios quiere que salgamos de lo pagano. Dios quiere que salgamos de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, si usted se sigue congregando en la iglesia evangélica, cristiana, como se llame, y usted quiere seguirlo haciendo, hágalo. Yo no le estoy diciendo que no, o en la iglesia católica, ¿sí? Pero el Eterno está llamándonos a que salgamos de ciertas cosas, de lo pagano, de lo vil, de que salgamos ya de tanta contaminación, que salgamos ya de ser gentiles, que salgamos de ser gentiles a ser pueblo de Dios, a ser casa de Israel, a ser parte de su pueblo. Eso es lo que el Eterno quiere, y el Eterno quiere con nosotros una relación directa, genuina, sincera. El Eterno lo que quiere es que seamos obedientes. Como somos vamos a entrar a ser parte de su pueblo. El que empiece a obedecer su palabra empieza a entrar a ser parte de su pueblo. Dios lo que quiere es un pueblo obediente. Dios lo que quiere es una relación con su pueblo. Dios no quiere religiosidad, Dios no quiere fanatismo, Dios no quiere religión. Dios quiere es una relación con sus hijos, una relación con su pueblo, en el cual su pueblo obedezca su palabra, obedezca sus mandamientos, obedezca sus ordenanzas, sus estatutos. Y asimismo el Abacados, el Padre Santo, nos bendice. Asimismo Él nos bendice entre las naciones, nos bendice donde estemos, nos bendice nuestro trabajo. Y aún el que no tiene trabajo, Dios le da, lo obedeciendo, porque está dejando la desobediencia a un lado y está obedeciendo al Eterno. Entonces encontramos y hallamos bendición por todos lados en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida física, en todo vamos a encontrar la bendición del Eterno si somos obedientes a su palabra. Entonces, amados hermanos, amados amigos, yo quiero compartirles con ustedes este tema de una alabanza allí. No se desconecten, el cual hace parte de lo mismo que hemos venido hablando, el cual el Padre te está diciendo: regresa, eres una de las ovejas que estaban dispersas, perdidas en el mundo, apartados de mis mandamientos, apartados de mis instrucciones. Regresa a mí, vuélvete a mí, yo soy tu Padre. Y quiero compartirles con ustedes